Hola, ¿cómo están? Vengo a hacerle una ayudantía por parte del programa del CESOC de ayudantías solidarias. Esta ayudantía no reemplaza la ayudantía grande que van a tener presencial ahora miércoles, que ya está anunciada, sino que es una ayudantía contextual, histórica, que les va a ayudar a afrontar mejor los textos, entender mejor los textos, que los deberían seguir estudiando, y entender mejor la ayudantía del miércoles y afrontar mejor la prueba y tener un mejor contexto histórico para poder responder la pregunta de la prueba, ¿no? Contexto histórico y filosófico. No voy a hablar prácticamente nada de los autores, como per se, la teoría de Descartes, teoría Hobbes, teoría Locke, no vamos a hablar mucho de eso, prácticamente nada, porque la idea es que esta ayudantía les sirva como un marco para entender a estos autores, que los vamos a ayudarlos a entender el miércoles y que van a tener que responder para el jueves. Eh, y eso. Va a ser muy corta, máximo deberían durar unos 20 minutos, así que eh, con eso empezamos, ¿no? Esta primera parte va a ser al final de un contexto histórico. Y para eso primero tenemos que partir en su grande amigo Aristóteles Platón, con el que ya deberían estar familiarizados, ¿no? Desde la unidad pasada. Muy por encima, porque Platón, de hecho, Platón no lo vamos a mencionar, solamente vamos a hablar muy por encima al final que el conocimiento de la antigua Grecia son cosas que se conversan y que se hablan en todos los otros periodos de la historia que estamos viendo acá, que está todo muy resumido, muy sintetizado, muy sintetizado, porque esto podría ser una explicación tremenda. De hecho, el mismo profesor, Darío Montero, tiene un libro acerca de la formación de la sociedad moderna en el que habla de muchas de estas cosas. Eh, y es un libro de 300 páginas. Entonces, claro, está muy sintetizado para hacerlo fácil de entender. En la antigua Grecia se hablaban muchos de los temas que acongojan al final los filósofos de todas las otras eras que vinieron después. Problemas como el del ciudadano, el de dónde vive el humano, el de cuál es la naturaleza de la comunidad, la naturaleza política del humano, son cosas que se preguntan mucho durante la época del medioevo y con el cristianismo, durante el Renacimiento, mucho. Durante la Revolución Científica claramente podemos ver estas preguntas sobre la naturaleza del ser en trabajos como los de Locke, o el de la vida en comunidad y el del gobierno en trabajos como el de Hobbes, ¿no? Y también podemos ver las primeras nociones de lo que sería la filosofía científica empirista que, por ejemplo, maneja Locke, que sería al final no hay nada en la conciencia que no haya estado antes en los sentidos. Eso lo dijo Aristóteles y al final es una base muy fuerte para lo que después Locke, Hume desarrollarían, que sería la filosofía del empirismo. Eh, Muy por encima de eso, como que en verdad no es lo importante. Como la importancia es que vayan agarrando cómo es que, cómo es que al final los autores que estamos leyendo, eso es lo importante. Que entiendan que los autores que estamos leyendo no son próceres que se les ocurrieron las ideas de pronto. Son gente que eh, estudió el pasado, estudia su presente y ocupa ideas reconjugadas de, eh, de, eh, de tiempos pasados. Después de Grecia, varios años después, ¿no? Varios años después de la época de Aristóteles, Platón, muchos años después, nace el niño Jesús y la ola del cristianismo que después se transformaría en, ¿no?, el medioevo. Yo encuentro que una noción muy importante para la formación de lo que serían después las sociedades futuras y la construcción de conocimiento durante la revolución científica es al final el entendimiento, la noción de igualdad que viene con la figura de Jesús y el cristianismo, en el que uno ayuda a su prójimo, nos amamos los unos a los otros porque todos somos hijos de Dios.
hay que recordar que el judaísmo no creía que todos éramos iguales. A las religiones abrahámicas previas a Jesus creían al final en la existencia de un pueblo elegido, en humanos que son menos que otros, de cierta manera, a los ojos de Dios. Eh, Refiriéndome a ciertas religiones, no todas, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, en el Corán no se menciona nada de eso desde el inicio. Bueno, el Corán nunca ha sido cambiado. Pero, otro tema. Eh, um, el- esta noción de igualdad que entrega el cristianismo claramente es al final una noción, un concepto que potencia lo que posteriormente serían los estados homogéneos, en los que personas, todos supuestamente somos igual de ciudadanos. Eso es algo que el cristianismo y la filosofía del cristianismo, porque, de nuevo, el medioevo tiene todo este mito alrededor, ¿no? De que fue una época oscura en la que el conocimiento no fue construido. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Durante el medioevo mucho conocimiento fue construido a partir de Antigua Grecia, a partir de filósofos, a partir de la filosofía de la Biblia. O sea, eh, Santo Tomás de Aquino, Maquiavelo, etcétera, son figuras, dan figuras que construyeron conocimiento, construyeron arte eh, y cultura dentro del medioevo, en la época del medioevo. Pero bueno, esta noción de igualdad yo creo es muy importante, entendiendo también, por ejemplo, si que han leído a Locke, ¿no? Han leído a Locke, el estado de naturaleza, la libertad, el liberalismo clásico, chupa de esta noción de igualdad que eh, es al final una concepción del cristianismo en el mundo occidental. Posterior al medioevo o dentro del medioevo, como quieras verlo, ¿no? Está el renacentismo, y súper fuerte en Italia, otros territorios ya que tienen cierto proyecto de Estado armado para la época, en Europa, que al final toda la idea del Renacimiento es que ven a los antiguos filósofos, ¿no? Los filósofos seculares, los filósofos que no creían en Dios y recogen sus ideas y las entienden en su tiempo actual, ¿no? Y ahí es donde empieza al final toda esta idea antropocentrista, ¿no? En la que el ser trasciende más allá de tan solo ser una cosita más en el gran plan de Dios y se vuelve un ser que se autoconsidera como autor, por ejemplo, y firma sus obras. Ahí nacen los Da Vinci, los Rafael, los Miguel Ángelo, que volviendo a estas ideas l- ganan una filosofía de autopercepción, gana mucha fuerza, cosa que es súper crucial para lo que sería después la revolución científica y la ilustración. Esta, y bueno, claro, en estos estados, proyectos de medios armados ya, claramente había una separación entre el poder eclesiástico y el poder estatal que había permitido que esta trascendencia del ser y este antropocentrismo comenzara a permear en las grandes capas que al final eran las capas intelectualoides de la época. Eh, el Renacimiento está históricamente súper infravalorado, la verdad. Eh, Porque rara vez se menciona y el Renacimiento en verdad le da toda la sustancia a lo que después sería la Revolución Científica y los autores que vamos a ver ahora. Eh, bueno, después de este muy pequeño inciso en el que pasamos por muchas épocas, de hecho podríamos decir que pasamos por como alrededor de 2000 años de historia, eh, llegamos a la revolución científica. Más de 2000 años de historia, de hecho. En la revolución científica, con figuras como Descartes o Bacon, comenzamos a cuestionarnos como raza, como, no, borren eso. Comienzan los privilegiados europeos comienzan a cuestionarse cómo es que los sabios entienden el mundo. Al final, ¿no? Como el scholar, el académico de la época,
comienza a cómo es que entiende el mundo, cómo es que se entiende el mundo. Que al final eran nobles. Bacon, uno de los grandes padres del positivismo, es, bueno, no del positivismo, del empirismo, eh, um, eh, es al final un noble, es noble inglés. Eh, en estos cuestionamientos del mundo podemos ver que al final no son tan nuevos, simplemente están adaptados a una nueva época en el que, por ejemplo, el dogma eclesiástico dejó de existir o ya no está fuerte como era hace 100 años o hace, ya tenemos que pensar que esto es 1600 finales de 1500, ya la iglesia está comenzando a perder fuerza y comenzamos a conocer fronteras más allá, o sea, ya llevamos como hay que pensar casi alrededor de 100 años desde el descubrimiento de América. Estamos en una gran época de colonialismos. Eh, um, estas preguntas cruciales de epistemología, que no lo vamos a abordar desde ese punto porque eso lo van a ver en su curso del próximo semestre de epistemología con el profesor Opaso, eh, son cruciales al final para el entendimiento contemporáneo del mundo, ¿no? El entendimiento científico. Y ahí, ergo ahí la importancia, ¿no? He ahí la importancia eh, la ilustración no la voy a mencionar tanto porque todavía no llegamos a eso, eso es materia de Kant, Rousseau, Wollstonecraft, etcétera, pero es, eh, es importante entender que la ilustración agarra mucho la revolución científica, mucho el Renacimiento, mucho el cristianismo, mucho antigua Grecia. Nada es construido. Eso es lo importante de esta línea temporal, ¿no? Entender que nada de lo que están diciendo estos autores no puede ser eh, traqueado de vuelta a otro periodo histórico, ¿no? Y probablemente si que yo fuera más versado, podría tirar más atrás de la antigua Grecia, si fuera más versado en filosofía antigua. Eh, Eso. El, ahora un mayor contexto histórico y una mayor como un ahondar mayormente en la revolución científica. Eh, Todos los autores de esta unidad en verdad son de la revolución científica. Locke escribe tanto como ya en lo que se define como periodo de ilustración, periodo de revolución científica, como que vive ahí. Hobbes y Descartes son definitivamente revolución científica, ¿no? La figura, hay muchas figuras, ¿no? Que nacen en la revolución científica que se traspasan, permean hasta la ilustración, hasta 100 años después, ¿no? Son como 100 años, un poquito más de periodo. Eh, Esto primero, pero primero antes de hablar de las figuras y los símbolos, quiero hablar de esto primero de lo silogístico hasta lo experimental. Esa es la razón por la que se define como revolución científica este periodo porque pasamos de una lógica de entender el mundo por medio del método silogístico aristotélico, que sería al final un enunciado mayor, por ejemplo, esto es un ejemplo súper clásico, súper clásico, es eh, todos los hombres son mortales, un enunciado menor, que es, no sé, X es, X es hombre, ergo, conclusión, X es mortal. Este método no es experimental, es silogístico, ¿no? No me sé bien la etimología de la palabra, la verdad, así que no voy a hablar mucho de eso. Pero a diferencia del método experimental, ¿no? Que el empirismo y la filosofía racional y el entender todo el proceso mental de, por ejemplo, Descartes diciendo pienso, luego existo, es al final un método experimental ya más allá del silogismo, ¿no? Ergo ahí el cambio de paradigma y por eso es importante como época. ¿Por qué les digo esto? Porque, claro, tienen que entender todos estos procesos como piezas de Lego que se conectan, pero es también importante que entiendan por qué es que una pieza de Lego es una pieza de Lego y otra es otra. O sea, por qué es que no son una. ¿Por qué es que la revolución científica es distinta a la ilustración y por qué es distinta al renacentismo? Bueno, es importante diferenciarlas por los cambios de paradigma que estos suponen.
este cambio de paradigma importante. Eh, Como dice ahí también, un poco hablar de Descartes, ¿no? Que, como decíamos antes, Descartes tiene al final, es parte de este cambio de paradigma, del cual la revolución científica es conocida por, eh, y recoge todas estas cosas que hablábamos antes de otros periodos de la historia. Recoge el ser, la importancia del ser, ¿no? Hay una clara naturaleza antropocentrista en la filosofía descartiana, en el pienso luego existo, en el que el mero hecho de pensar que, de que eh, un ser de poder mayor quiera tener poder sobre mi voluntad, como yo siendo humano, y tener poder sobre otros humanos también, por ejemplo, como por ejemplo, porque al final la idea de Descartes es que desde mi cabeza yo me doy cuenta que hay un poder mayor, ¿no? Eh, Ese mero hecho ya es antropocentrista. Eh, y bueno, recoge de la noción de igualdad, recoge de eh, bueno, de la idea del poder mayor, es también súper religiosa, ¿no? Eh, con sus matices, obviamente. Bueno, no recoge del empirismo, pero porque es la filosofía contraria al empirismo de la revolución científica, eh, el racionalismo se le contraponía, ¿no? Teniendo en cuenta de que al final en el empirismo no hay nada en la conciencia que no haya estado antes en los sentidos, para Descartes es al contrario, ¿no? Entonces al final igual recoge, uno recoge cosas cuando las contradice. Eh, entonces, entender que Descartes, entender que la figura de Locke, entender que la figura de Hobbes no son figuras eh, que hayan ideado así cosas 100% nuevas, sino que son un producto de lo que les vino antes y ellos innovaron en esa pieza. Entonces, siento que darles este panorama capaz les puede ayudar a entender mejor los autores y entender mejor por qué es que, de dónde es que Locke saca esta idea, su idea de libertad. De dónde es que Descartes de pronto se le ocurre estas cosas de las meditaciones. ¿Por qué Hobbes tiene ese análisis tan autoritario del Estado como Leviatán, como una eh, y al hombre como, el, el lobo, ¿no? El lobo de otro hombre. Eh, Creo que eso sería más o menos todo. Súper corta, súper concisa la ayudantía, porque como les dije, esto solamente la idea es que sea un contexto que les ayude un poco como a imaginarse el tiempo histórico. Yo sé que el profesor también hizo esto más o menos, pero él me pidió al final que cuando yo les dije que iba a hacer esta ayudantía, porque este es un proyecto completamente mío, así que cualquier duda que tengan de esta ayudantía me la hacen llegar a mí por correo, sé que tienen la ayudantía conmigo, me la pueden hacer llegar en persona el miércoles. Eh, pero cuando yo le dije que iba a hacer esta ayudantía, él me pidió que la haga más o menos de esto, así que de esto lo hice. Eh, La quise ser súper concisa porque vamos a hablar de Descartes, vamos a hablar de Locke y vamos a hablar de Hobbes el miércoles, y la idea tampoco es ser redundante, ¿no? Eso sería todo. Cualquier duda me la hacen llegar al correo por cursos y estudien harto. Yo sé que este es un ramo crítico. Me disculpo por la falta de material durante la toma paro. Ojalá poder compensar con esta ayudantía más la que vamos a hacer el miércoles. Aunque bueno, la del miércoles va obligada, ¿no? O sea, no está compensando nada, es base. Pero eso, cualquier pregunta, cualquier duda de los textos me la pueden hacer llegar y estaré abierto a responderle. Estoy medio ocupado últimamente, pero voy a hacerlo. Eso, también.